Hola a todos, me pidieron si podemos decir un mensaje de esta perashá, la perashá de la semana, de Perashá Toledot. Eh, Nosotros sabemos hay una regla que está en toda la Torá, como sabemos que no hay una palabra extra en toda la Torá, no existe encontrar una palabra extra de cada palabra, de cada letra, como está escrito de Rabbi Akiva, de cada letra se puede aprender millones y millones de mensajes y de enseñanzas que están ocultas en los Pesukim. Y cuando uno empieza esta perashá de la semana, Perashá Toledot, se encuentra con una pregunta que enseguida apenas uno ve el primer pasuk y se la debe de preguntar, cualquier persona se la debe preguntar. Leo el pasuk, dice, Vele Toledot Yitzhak ben Abraham, Abraham olidet Yitzhak. Estas son las generaciones, esta es la vida, la Torah te está contando la historia de Yitzhak, el hijo de Abraham. Abraham le nació, tuvo el nacimiento de Yitzhak, su hijo. Entonces la pregunta es lógica, que si me acabas de decir al principio del pasuk que Yitzhak es el hijo de Abraham, ya me estás contando la historia que Yitzhak es el hijo de Abraham, no tienes que empezar diciéndome que Abraham tuvo un hijo, le nació Yitzhak. Está un poco extra, si es lo único que me acabas de decir, más que la Torah empieza a contar toda la historia de Yitzhak. ¿Qué la Torah nos quiere resaltar diciéndonos dos veces que Yitzhak era el hijo de Abraham? Si lo que me quieres hablar es la historia de Yitzhak, tenías que enseguida contarme lo que hay. Todo el mundo sabe que Yitzhak es el hijo de Abraham. Entonces esta pregunta es una pregunta de muchos mefarshim, muchos comentaristas. Yo el que vi fue el Kli Yakar, uno de los Aharonim que explican la Torah y nos da un mensaje muy bonito. Él nos enseña cómo en la Perashá de Lech Lecha al final, cuando la Torah habla de Ismael, ahí también la Torah dice Ismael ben Abraham, que también Ismael era el hijo de Abraham, pero ahí no dice que Abraham olidet Ismael, que a Abraham le nació Ismael. Entonces, él quiere explicar cuál es la esencia de la diferencia entre Isaac y Ismael, que los dos eran hijos de Abraham. Entonces él dice que un hijo es la naturaleza de un hijo, es que siempre aprende de su papá, él siempre va a aprender acciones buenas. Entonces dice no cabe duda que también Ismael tenía muchas cualidades impresionantes, como sabemos de Abraham Avinu, que es Midat HaChesed, todo lo que le enseñó de ser bondadoso, de dar por el otro, de toda su entrega que tenía hacia la Torah. No cabe duda que también Ismael, como sabemos que cumplió la mitzvah de Brit Milá cuando tenía 13 años, al final Hazar Bitshuva, como está escrito en el pasuk, no cabe duda que Ismael era igualmente que Yitzhak, que también aprendió las midot buenas de su papá, de Abraham. Pero dice el Kli Yakar, tenía una diferencia Yitzhak que no la tenía Ismael, que es Yitzhak Olid, que Yitzhak viene del nacimiento de su papá, le nació a su papá. ¿Y qué quiere decir? Si también Ismael también le nació a su papá. Lo que quiere decir, dice el Kli Yakar, que Yitzhak logró a convertir de esas cualidades, de esas midot, tobot que aprendió de Abraham, las convirtió parte de su naturaleza. No era solamente que lo aprendió y lo hacía, se volvieron parte de su naturaleza igualito que Abraham, que era parte de él, no era nada más como si algo lo aprendió. Y es muy lógico cuál es la diferencia cuando una persona hace las cosas porque ya son parte de él o solamente las aprendió. Cuando una persona solo aprendió a hacer cosas buenas, todo el tiempo tiene que luchar, cómo puedo hacerle para trabajar, para cómo puedo decir mejor tefilá, cómo puedo estudiar mejor Torah, cómo puedo cumplir más mitzvot. Pero todo el mundo, la persona está en una pelea contra otras cosas, por ejemplo, otras ta'avot. Llegan cosas que se le antoja hacer a la persona, del Yetzer Hara, lo puede convencer, y todo el tiempo una persona está en la lucha. Pero como dice Rav Dessler, el trabajo de la persona es convertir al Yetzer Hatov como parte de tu naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que una persona ya ve su esencia de su vida, la ve dentro de la Torah, dentro de las Midot Tovot. Entonces, cuando una persona logra entender que el camino de la Torah, que las Midot Tovot, no nada más que las hace porque Hashem dijo que hay que hacerlas, logra entender que es lo mejor para él y las logra ser parte de su vida, entonces
son cosas que ya nunca ni siquiera combaten contra el Yetzer Hara. Una persona lo hace natural y así una persona, lógicamente, está mucho más cerca de Hashem. Entonces esa es la diferencia que tenía Yitzhak, que no tenía Ismael. Yitzhak, Holid, tenía también la naturaleza también del nacimiento, igualito como su papá, como Abraham vino. Según este Yesod, según esta explicación, quería explicar también lo que dice el Midrash en Lech Lecha. Trae Rashi este Midrash al principio de Lech Lecha, que es un Midrash de los Midrashim más pele, más que no se entienden a primera vista. Entonces dice que cuando dice en Lech Lecha que Hashem le dice a Abraham Avinu, vete por tu bien, te voy a dar dinero, voy a hacer tu nombre grande, Hashem le promete todas las cosas buenas a Abraham Avinu. Y dice ahí, trae Rashi en el Midrash, como es un Midrash que explica Rashi así, dice que la Kavaná es que Hashem le dijo, Lech lecha, mi molateja, mi bet abija, el arza sherareja, veseje, lejoi gadol, baberjeja, bagadela shemeja, veye verajá, baberajá, me verjeja, me calela ahora. Entonces, explica Rashi que la verajá fue así, que se refiere esto a lo que está escrito en la Amidá, en el Shemona Esrei, como todos sabemos que siempre todo a Israel empezamos nuestros tefilot recordando el zhut de Abraham Avinu, de Yitzhak y de Jacob. Entonces, dice el Midrash que Hashem le prometió a Abraham Avinu, le dijo, aunque recuerdan al principio de la verajá, todas las generaciones, todo Am Israel recuerdan a Abraham, a Yitzhak y a Jacob, pero que sepas que van a acabar contigo. Como sabemos que al final de la verajá decimos, Baruch atah Hashem Magen Abraham, que al final la verajá acaba con el nombre de Abraham. Entonces así dice el Midrash, que a esto se refiere en Lech Lecha. Está el Pshat Pashut, pero según el Midrash, Hashem le promete a Abraham Avinu que cuando acaben la verajá de la Midá, no vamos a recordar a Jacob y a Yitzhak, vamos a recordarte a ti. Entonces, para entender este Midrash, la verdad es de que no se entiende, es una de las preguntas más fuertes que hay y más difíciles de entender, porque a primera vista, imagínense que si ustedes agarran a un papá y le preguntan, ¿cuál es la mejor verajá que te pueden decir? A cualquier papá del mundo, pregúntenle, ¿qué es lo mejor que te pueden dar verajá de tu hijo? Todos los papás te van a decir que mi hijo me supere, que mi hijo llegue a lugares donde no llegué. Todo el orgullo más grande de un papá es ver a su hijo crecer, es ver a su hijo ir en el camino de Hashem, es ver a su hijo tener logros en la vida y éxito. Entre más mejor, si es más que él, es la mejor verajá que le puedes dar. Entonces aquí, ¿cómo puede ser que Hashem le dice a Abraham Avinu? Le dice, que sepas que aunque decimos Abraham, Yitzhak y Jacob en la primera verajá, al final vamos a acabar la verajá contigo, con Magen Abraham, como si le está diciendo a Hashem, tú eres más importante que Yitzhak y Jacob. ¿Cuál es esa verajá? Hashem lo está convenciendo, Lech Lecha, vete por tu bien y así, y le dice, porque contigo va a acabar la verajá y no como tus hijos. Él no quiere ser menos lógico. Abraham vino, si nosotros así sentimos de nuestros hijos, imagínense, Abraham vino mucho más, que él lo que más le importaba era que sus hijos tengan más éxito que él, que Yitzhak y Jacob crezcan y tengan Avodat Hashem mucho más cerca de él, y al revés, debería de ser que acaben también, que digamos Magen Abraham, Yitzhak y Jacob. ¿Por qué no decimos así? Entonces, según el Yesod que acabamos de decir de esta perashá de Toledot, como dijimos que Yitzhak tenía la naturaleza de Abraham, o sea que él logró llegar a agarrar esas midot tovot de su papá y convertirlas en parte de él mismo, hasta que se podría decir de alguna manera que Yitzhak es el Emshech de Abraham. Él siguió el mismo camino de Abraham en su esencia, era parte de él. Entonces, si es así, podemos decir el mismo Yesod en Jacob, que también cuando Yitzhak le pasó a Jacob las enseñanzas, también se hicieron partes de él. Entonces, en otras palabras, sale que Yitzhak y Jacob eran igualitos que Abraham, que tuvieron el seguimiento de él en el mundo con sus mismas midot. Entonces, según eso, puede ser que esa es la enseñanza del Midrash. Hashem le dice a Abraham Avinu en Lech Lecha, le dice, aunque decimos Magen Abraham, Yitzhak, Jacob al principio del Shemona Esrei, al principio de la verajá, cuando acaben la verajá, van a decir solamente Magen Abraham. ¿Por qué? Porque al final
todos son igual que tú, todos un emshech de ti, y esa es la verajá más grande que le puedes dar al papá, es que tus hijos van a ser igual que tú, van a tener tu misma naturaleza, que ni siquiera los tenemos al final de la verajá, ni siquiera los tenemos que recordar, porque cuando te recordamos a ti, Maguen Abraham, incluye también la naturaleza y el emshechiut y el teba de los hijos. Entonces, ojalá que podamos aprender este mensaje de esta perashá, que el mensaje es así, que cada vez que escuchamos una derashá, un mensaje bonito de una mirada buena, de cómo podemos mejorar la persona, un hizuk, cómo puede estudiar más Torah, a intentar de no nada más aplicarlo sin sentirlo por adentro, a empezar a una persona a entender cómo es lo más raúl y es lo más propicio para agarrar el camino, es el camino perfecto, el camino verdadero, y así una persona lo puede hacer parte de él. Gracias a todos.